Listos, muy bien. Bueno, muy buenos días a nuestros amigos de Latinoamérica y buenas tardes a quienes conectan desde la península ibérica y en otras partes del mundo. Todos muy bienvenidos. Esta es una de las conferencias magistrales de la serie de conferencias organizadas por la Federación Iberoamericana de Urbanistas. Mi nombre es Iraida Ruiz, presidenta de la Federación Iberoamericana. Es para mí un gran placer estar el día de hoy en una de nuestras conferencias que van a pasar a formar parte de esta rica biblioteca de recursos de información y de temas contemporáneos para las escuelas de urbanismo y para los profesionales que deseen actualizarse, comprender, conocer y reflexionar sobre diferentes temáticas por parte de los expertos más reconocidos del urbanismo en Iberoamérica. Para nosotros es un gran gusto. Hoy me acompaña el vicepresidente para Latinoamérica de la Federación Iberoamericana de Urbanistas, el doctor Rafael Valdivia, quien tendrá a su cargo la presentación de nuestro invitado especial del día de hoy. Por favor, Rafa. Muchas gracias, Idea. Bienvenido, César Augusto Ruiz. Es un placer tenerte aquí. Eh, Hoy te voy a presentar con una muy breve, sé que es muy breve semblanza, para que des inicio a tu plática. César es ingeniero civil, eh, egresado en 1996, tiene una maestría magíster 2007 y el doctorado en el 2015 en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, especializado en planeación regional de la Universidad de los Andes, también en Bogotá, Colombia. Profesional con una amplia experiencia como consultor, asesor de distintas entidades públicas del sector privado en temas de transporte y movilidad sostenible, planeación urbano regional, ordenamiento territorial, preparación, evaluación y ejecución de proyectos de infraestructura de desarrollo, economía territorial y finanzas públicas, sistemas de gestión de calidad, eh, también especialista. Es profesor e investigador en temas de economía del transporte, movilidad sostenible, urbana y regional, desarrollo institucional y territorial, economía urbana y regional, preparación y evaluación de proyectos, seminarios de investigación, entre otras de sus amplias capacidades. César, pues te damos la bienvenida y sin más, puedes iniciar con tu plática. Hoy tenemos la presentación de César, comento, quien nos va a hablar sobre movilidad y accesibilidad urbana a través del transporte público. Una mirada desde el caso de Bogotá, Colombia. Adelante, César. Bueno, pues muchísimas gracias a la FIU, a su presidenta y su vicepresidente, Iraida y Rafa, con quien pues además compartimos esta pasión y el activismo y el trabajo académico y gremial para los temas de urbanismo en toda Iberoamérica, con quien pues nos conocemos permanentemente en este trabajo. Hoy pues tengo el reto de presentar unas de las investigaciones o unos resultados de unas investigaciones que realizo a través de la Universidad Nacional de Colombia, de donde soy profesor aquí en Bogotá, Colombia. Además es bien interesante porque tuve hace tal vez un año, un poco más, la oportunidad de estar del otro lado en la organización de estas conferencias y encuentro un valor no solamente para quienes son nuestro auditorio permanente, tanto en directo, online, como luego que lo que queda en nuestra biblioteca de la FIU, sino también para los que presentamos, porque pues tratamos siempre de combinar nuestras investigaciones con esta pasión por el activismo y por el trabajo gremial que todos acá hacemos. Pues efectivamente, el título que espero que todos puedan estar viendo es un tema de investigación que tengo actualmente en mi universidad
del cual pues he venido desarrollando una serie de trabajos de investigación, dirección de tesis de máster o de maestría y de doctorado que hemos venido realizando en nuestra universidad y que siento que busca ampliar la visión sobre movilidad que si bien hoy está muy expandida y tengo que decirlo, muy particularmente en la comunidad iberoamericana, realmente necesitamos fortalecer esos vínculos entre planificación y desarrollo urbano, metropolitano y regional con los temas de transporte y movilidad y ya voy a hablar específicamente ¿por qué considero tan pertinente hablar sobre accesibilidad? Bueno, muy bien. Y precisamente quería introducirme con este texto. Voy a combinar algunas láminas, algunas diapositivas, quizás alguno de pronto técnicas. Procuré reducir un poco ciertos tecnicismos, porque sé que nuestra audiencia es inter y multidisciplinar, entonces entiendo que ese es el carácter y por eso uno de los retos siempre de presentar este tipo de investigaciones. Quizá lo que quería, y allí lo pongo en la diapositiva, es hablar que accesibilidad, movilidad y transporte urbano son conceptos que están estrechamente vinculados, pero claramente no son equivalentes. El transporte es, digamos, que tiene una larga tradición en los estudios, diría yo, muy especialmente desde la ingeniería y de la economía, tal vez. Se refiere claro, principalmente, en esto pueden haber múltiples conceptos y aproximaciones, pero pues en mi opinión se refiere a los medios, modos y sistemas que facilitan el traslado de personas y mercancías. Por eso, pues ha tenido mucho más afinidad en áreas como la ingeniería o la economía, porque pues es desde las infraestructuras, los medios, los modos, donde se ha volcado mucho de su núcleo y de su trabajo. Esto, por supuesto, que tiene una amplísima gama de análisis y de estudio. La accesibilidad y la movilidad urbana, en mi opinión, se centra fundamentalmente en las personas, es decir, con todas las relaciones que puedan haber con las infraestructuras, los medios, el territorio, que quizás es uno de los aspectos más relevantes, pero se refiere fundamentalmente a las personas. Pero la accesibilidad, que pueden haber múltiples aproximaciones. De hecho, me ha pasado en este periodo que he venido realizando estas investigaciones sobre accesibilidad, que, digamos, quizás la primera imagen que solemos tener de accesibilidad es a esto de lo que en algunos campos se llama la accesibilidad universal, ¿no? Son el poder llegar a una acera, a una andena, a una vereda, el poder acceder a un autobús o a un sistema metro, o el poder acceder a una edificación, ¿no? Estas, llamémosla, si se quiere, como microaccesibilidades que son muy, muy importantes y que a veces también tienen que ver mucho con, llamémoslo, un modo tan importante como es el caminar, que es tan relevante y ya mostraré algunos datos para el caso de Bogotá, como el caminar es quizás el principal y primer modo, pero sabemos que no todas las personas tienen esta habilidad o esta capacidad plena y por tanto el concepto de accesibilidad se va en primera medida un poco hacia acá. Pero la accesibilidad también es trabajada en otras disciplinas, eh, como esta noción de un potencial de acceso a los bienes y servicios, que tampoco ni mucho menos dista con estas nociones de, llamémoslo, accesibilidad universal, pero que sí puede tener múltiples escalas territoriales. Me refiero, ya no es solamente la posibilidad de acceder a un medio, a un sistema de transporte o a una edificación o a un nivel de una edificación, sino también poder acceder a los bienes y servicios que de manera pública, privada, social, colectiva, se ofrecen en una ciudad, que son pues un elemento fundamental de lo que nos da este poder de las ciudades, ¿no? Y es poder tener todos los beneficios y por supuesto también las limitaciones, pero estos beneficios que nos dan las ciudades, que es poder tener una oferta
a veces, en muchos casos, muy variada, a veces en otros casos limitada, a todos los bienes y servicios que estamos requiriendo como seres humanos. Entonces, la accesibilidad, por eso la llamo accesibilidad urbana, es se refiere a la capacidad de acceder a estos bienes y servicios en una ciudad, que por supuesto lo podemos extender a nivel de una metrópoli, de áreas o regiones metropolitanas o de regiones incluso más amplias en un carácter a veces nacional o incluso tri o internacional, ¿no? Pero que nos vamos a referir específicamente a accesibilidades en entornos urbanos. Y la movilidad, que también ha sido uno de los campos importantes de mi trabajo, que también hay múltiples aproximaciones, en mi opinión se relaciona fundamentalmente con la capacidad y la habilidad de las personas para desplazarse, para viajar, para tener movimientos y precisamente poder tener estas posibilidades de, ya sea para acceder a un servicio de sanidad, de salud, del médico, o ir al trabajo, o ir a estudiar, o el simple placer de desplazarse y de moverse, que también, por supuesto, hace parte de los campos de estudios de la movilidad. Bien, yo quería también poner de antemano, esto fue, tal vez me omití una pequeña presentación o una referencia. Yo he hecho desde el año 2011, ya hace un buen tiempo, parte de la Asociación Iberoamericana para la Movilidad Urbano Sostenible, que es una asociación que está federada a la FIU y que participamos y hacemos trabajos permanentes con la FIU. Y a través de esta asociación, ASIMUS, que la llamamos nosotros, que tenemos presencia en distintos países iberoamericanos, tuve la oportunidad en el año 2016, miren, ya 9 años, de hacer una presentación de unas investigaciones que también he venido realizando en la universidad sobre la presencia de sistemas de transporte público masivo urbano. ¿Por qué, digamos, quería poner esta presentación, esta lámina? Porque sin duda el transporte público es uno de los sistemas, factores, elementos, medios que facilitan sustancialmente la movilidad y esa accesibilidad de la que he venido introduciendo. Son los sistemas y en las grandes ciudades necesariamente terminan volcándose a sistemas colectivos masivos, ¿no? Es decir, que tengan capacidad de mover y de garantizar un desplazamiento seguro, de calidad, económico, confortable, eh, que no vulnere las identidades culturales, etcétera, todos los atributos que podamos darle, pero que son uno de los retos de las ciudades desde hace más de 150 años. Tenemos referencia quizás como en los primeros sistemas de transporte, el Underground en Londres, ¿no? Que tiene quizás más de 150 años, 160 años, que luego empieza a desarrollar importantes sistemas de transporte colectivo y masivo en ciudades europeas, algunas asiáticas y en ciudades norteamericanas donde también tenemos sistemas antiguos. Tenemos quizás en casos latinoamericanos sistemas tipo metro que llamamos nosotros, eh, el caso de Ciudad de México que ya tiene una trayectoria muy importante de décadas de tener presencia de los 60, si los datos no, si la memoria no me falla, o de Buenos Aires, que también incluso puede tener algunas décadas mucho más de antigüedad. Entonces, esta investigación que yo tuve la oportunidad de realizar, que recientemente actualizamos esta base de datos, lo que pasa es que estamos tratando de publicar un artículo, entonces prefiero mantener algunos datos todavía no públicos, pero que no difieren mucho. Quisimos hacer un balance de los sistemas de transporte masivo que sentimos masivos en grandes ciudades, que sentimos que se han vuelto pesos dominantes en el mundo, que son los llamados BRT, Bus Rapid Transit, ¿no? Que están en muchas ciudades, en un
en un proceso más reciente, y los más tradicionales, los sistemas metro. Y quizás lo que uno encuentra, este es un trabajo muy bonito que, como les digo, he venido haciendo, que estoy próximo a publicar. Hicimos una base de datos de más de 200 ciudades en el mundo, de lo que pudimos encontrar registros de estos sistemas, lo cual se imaginarán el trabajo que ha implicado poder sistematizar esto. Y pues encontramos unas tendencias que obedecen, digamos, a decisiones, pero también como a las diferencias económicas y de esta trayectoria, si se me permite esta expresión, que sé que también genera múltiples aproximaciones de trayectorias de desarrollo diferenciadas en el mundo. Y encontramos que efectivamente Latinoamérica es un continente muy importante en BRTs, ¿no? Se ha logrado expandir. Sin duda son sistemas que en su implantación y su construcción eh, normalmente implican muchos menores costos de inversión. eh, y que pueden ser en muchos casos, no siempre, implantados más rápido. Sabemos que desarrollar sistemas metro es un tema que suele tomar más tiempo, aunque yo creo que tenemos recientemente, y esto es quizás lo que quería mostrar con esta segunda lámina de contexto, pues experiencias mucho más recientes. De hecho, si bien Latinoamérica no es el continente más importante con presencia de sistemas metro, ya mencionaba los casos de Ciudad de México, de Buenos Aires como los más antiguos, pero tan importantes como Sao Paulo u otras ciudades en Brasil, otras ciudades mexicanas y mucho más reciente Venezuela, en Caracas, en Medellín, Colombia, y mucho, mucho más reciente, República Dominicana, Ciudad de Panamá. Bueno, tenemos mucho más expresiones y un caso que yo creo que es interesante ha sido el de Quito en Ecuador. En fin, lo que tenemos es que cuando uno hace estos balances de las ciudades en el mundo y uno se da cuenta que el transporte y el transporte público pues sigue siendo un elemento esencial de cualquier política pública urbana que busque planificar y gestionar las ciudades, pero sobre todo pues proveer de mejor bienestar a sus ciudadanos. Esta es quizá la única gráfica que me atrevo del artículo que estamos pues trabajando para publicar y es una actualización, ¿no? Y lo que uno encuentra en esto es la evolución, esto es el acumulado histórico del sistema de sistemas de transporte masivo en el mundo, eh, como el fenómeno BRT es claramente mucho más reciente, casi, casi podríamos decir que es de finales de los 90 y todo lo que lleva corrido de este siglo XXI, mientras que pues, los sistemas metros han sido desarrollados con mucho más trayectoria y siguen siendo muchos más en principio, al menos en esta investigación que tenemos, que los sistemas BRT. Y esto también lo pongo porque pues voy a hablar específicamente de Bogotá, pero antes quería también adelantar un poco. Este es un ejercicio que también tuvimos la oportunidad de presentar, uno de nuestros asociados, Pau Noy, de Asimus y de la FIU, nos hizo una presentación hace un tiempo sobre algunos resultados que hemos tenido. En Asimus nos propusimos consolidar una base de datos también sobre los sistemas de transporte público en las ciudades iberoamericanas. Tenemos una versión del 2019 que aquí encontramos la cuota modal en cada ciudad, ¿no? Y vemos cómo en nuestras ciudades son tan importantes el modo colectivo, llamémoslo motorizado, como sistema de transporte público, ¿no? Es parte esencial de la vida de nuestras ciudades, incluso en la mayoría de los casos, así a veces no lo siente uno cuando transita nuestras ciudades, con mayor capacidad de movilidad que los sistemas privados motorizados, sobre todo, porque sin duda también, y sé que aquí en nuestras conferencias magistrales hemos tratado el tema en varias ocasiones, hablamos
lo que hoy se suele llamar la movilidad activa, que es básicamente cuando es el cuerpo humano el principal autopropulsor, ¿no? O somos más autónomos en movernos desde caminar, en bicicleta. Y quizás uno que se invisibiliza un poco, pero que se está volviendo muy importante, pero que no, que quizás está dentro de los modos privados motorizados, que son las motocicletas que en ciudades, en varias ciudades europeas y en ciudades latinoamericanas, sin duda, se ha vuelto un tema muy importante. Pero quería resaltar la importancia que tiene lo colectivo, lo público en el transporte para buscar precisamente garantizar o al menos solucionar estos problemas de movilidad urbana. Y esta que también, de hecho, los invito, allí pongo en la presentación la dirección de Asimus. Hace un mes, exactamente el 19 de mayo, tuvimos la oportunidad desde Barcelona de transmitir una conferencia donde volvimos a presentar estos resultados con algunas reflexiones actualizadas, porque este ejercicio lo hicimos en el año 2019. Estamos en este momento elaborando una base de datos con corte 2024, a lo cual además aprovecho a hacer una publicidad que ojalá podamos encontrar a través de este canal de divulgación, radares, satélites que nos puedan alimentar estas bases de datos que son muy valiosas y que nos permiten realmente hacer reflexiones de fondo. Ya en un momento les informaré a través de qué canales nos pueden contactar, pero quería mostrarles estos resultados, los ajusté y los actualicé para la presentación de hoy. Y esto es básicamente la tarifa relativa al año 2018-2019, en función de la información que pudimos encontrar en dólares de Estados Unidos y digamos, su participación en el salario mínimo mensual que logramos encontrar en los países de los cuales hace parte de estas ciudades. Y por ahora lo estamos expresando en porcentaje, que yo creo que lo importante es ver la tendencia. El promedio en estas ciudades que ustedes encuentran acá es que la tarifa, el precio que pagamos por un viaje en promedio en transporte público es del 0,24%, no el 24%, sino el cero, porque es una tarifa de un viaje respecto a un salario mensual. Esto se puede estandarizar o normalizar de otras maneras, pero quería presentarlo así para ver las tendencias. Y aquí pues cabe la reflexión sobre todo en lo que tiene que ver con nuestra comunidad iberoamericana, cómo en general hay ciudades latinoamericanas que en esa tarifa relativa pagamos más como una especie de capacidad de pago, ¿no? Como una paridad de capacidad de pago, y eso se vuelve un factor muy importante y relevante para garantizar no solo la movilidad, sino precisamente esta accesibilidad de la que estoy hablando a lo largo de esta conferencia, ¿no? Vamos, como les digo, queremos actualizar esta información a, a 2024. Seguramente vamos además a poder tener no solamente una revisión de los datos del 2018-2019, sino que si logramos consolidarla, creo que tenemos un avance importante en este momento. Podemos hacer un comparativo de qué tanto ha evolucionado. Y lo que encontramos es que el factor y la capacidad de pago es un elemento, y quizás es uno de los factores que quería resaltar en esta presentación como un tema que garantiza la accesibilidad. Algunos que yo creo que con razón quizás lo denominan mejor desde el punto de vista económico como la asequibilidad, pero la asequibilidad es un factor que va condicionando esta accesibilidad que ya mostraré para el caso Bogotá. Un poco para contexto de nuestra comunidad, nosotros estamos aquí en la esquina noroeste de Sudamérica, ¿no? Tenemos costa como Colombia, en el Caribe y en el Pacífico.
y una conexión inmediata con el Atlántico a través oceánica. Y Bogotá está literalmente en la mitad de nuestro país, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, una altura relativamente parecida a la Ciudad de México, un poco más baja a la de Quito y, pues quizás un poco más baja también, por supuesto, a la de La Paz, pero somos de este conjunto de ciudades capitales que estamos por encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar y además relativamente o lejos de las costas del mar. Y nuestra región metropolitana, esto pues es una discusión, no hace mucho constitucionalmente Colombia tuvo una reforma para reconocer comunidad administrativa y político-territorial, por ahora en proceso de consolidación, la región metropolitana de Bogotá, con cerca, porque pues, esto siempre es relativo, pero al menos en este ejercicio estamos hablando de cerca de 18 ciudades, municipios, que junto con Bogotá conforman esta metrópoli. Y aquí una foto en Google Earth como para que se hagan una vista de nuestra mancha urbana, y que si bien Bogotá urbana sigue siendo muy importante, la región metropolitana lo es, como suele suceder en muchas de las metrópolis iberoamericanas. Aquí como datos claves, algunas fotos como para que tengan una vista. Las estadísticas nos dicen que a hoy como ciudad, no como metrópoli, como región metropolitana, estamos cerca de los 8,2 millones de habitantes, un 16% de la población de Colombia, eh, pero que metropolitanamente sí estamos en 10,2 millones, o sea, más o menos el Bogotá, si se entiende como un núcleo urbano principal, pues su región metropolitana estamos hablando de unos 2 millones de habitantes adicionales en función y como quiera que se mida. Y quizás un aspecto que quisiera resaltar, vamos a ver si lo logro cambiar, que no había precavido eh, cambiar el cursor, sino pues no me voy a esforzar mucho. La vista de arriba, la fotografía de arriba es en sentido oriente-occidente, este-oeste, que tenemos un límite nosotros estamos, como ya lo mencionaba, metidos en la cordillera de los Andes, entonces, y tenemos unos cerros, así los llamamos cerros orientales, allí nuestro famoso cerro icónico de Monserrate, que permite una vista que es precisamente la de la foto de abajo, y la foto de abajo, por tanto, es en un sentido oriente-occidente. Y yo quiero resaltar esa gran mancha que vemos hacia la izquierda de la foto inferior, porque es lo que yo he venido llamando el Gran Sur bogotano. Es un sur heterogéneo, pero que sí estructuralmente, a lo largo del siglo XX y, por supuesto lo corrido de este siglo XXI, pues tiene una marca que es una característica que parece ser muy propia de nuestras ciudades, particularmente latinoamericanas. Ahí sí excluyo un poco, quizás en mucho más medida con las ciudades europeas o ibéricas, y es una muy fuerte segregación socioespacial, que es una característica con lo que se ha denominado un desarrollo muy importante de urbanismo informal, es decir, en todas sus expresiones, pero también hay muchos matices de ese gran sur, que ya lo mostraré en algunos mapas, que es precisamente el núcleo de lo que quiero presentar hoy. Eh, Estas algunas fotos un poco más para orientar, ¿no? Para visibilizar. Uno siempre que presenta una ciudad quisiera realmente que todos estuviesen acá para que sintieran el color, el olor, los sabores de las ciudades, pero que de alguna manera pues muestran esos contrastes, ¿no? Tan importantes que solemos tener en nuestras ciudades, y en este caso Bogotá no es una excepción. La foto derecha superior es más hacia el norte, que suele tener unas condiciones
socioeconómicas mucho mejores, los ingresos y la renta de las familias es mucho mejor, un urbanismo mucho más consolidado y formalizado, si lo entendemos a partir de los instrumentos de urbanización, etcétera, pero es creo que una fotografía que refleja mucho de las realidades de nuestras ciudades. Muy bien. Y esto para seguir mostrando, creo, porque ahora mostraré datos y mapas, entonces es importante que se hagan una idea de nuestra ciudad. La fotografía de la izquierda es una típica fotografía con muchos coches, muchos vehículos, muchos carros que abarrotan nuestras autopistas, siempre o inicialmente pensadas para automóviles, pero miren nuestro BRT Transmilenio, que creo que es tiene un gran reconocimiento como sistema y como registro, como marca en muchas partes del mundo, porque además fue uno de los primeros sistemas BRT que se expandió rápidamente en el mundo. No, ni mucho menos el único. Sus orígenes siempre se hablan un poco en esta versión de diseño en Curitiba, Brasil, pero creo que en su momento Bogotá llegó a ser icónico, pero siempre moviendo cantidad de personas. Solamente esos millones de personas de los que uno habla, pues no se ven en los datos, sino por eso esta foto que es muy icónica. Y la foto del centro superior es esa foto de ese gran sur bogotano. eh, si ven las viviendas, ¿no? La tipología de vivienda, las características, ya un poco menos en la parte plana de la ciudad, más incrustado hacia las periferias, y que esa foto pues va a tener una especial relevancia en los resultados que encontramos. Y la heterogeneidad de nuestros sistemas. Bogotá ha avanzado muchísimo, y hay que decirlo, pero muchísimo, porque yo he hecho en algunos momentos parte de esos procesos de formalizar el transporte público, ¿no? Que es muy característico en nuestras ciudades, esta hiperinformalidad o una fragmentación de los sistemas y de los modos de transporte público, muchas veces por unas cadenas de intermediación. Y Bogotá hace una apuesta hacia el 2012, 13, 14, quizás unos años antes, que le ha costado un esfuerzo monumental, pero que ha logrado hoy tener una cobertura de transporte público formal muy importante, digamos, con características que no sabemos, que no siempre es fácil tener, unas tarjetas de pago. Se ha disminuido de manera sustancial la informalidad, no es ni mucho menos un fenómeno que ya desapareció, porque hoy quizás la tenemos en otro tipo de expresiones como lo que se suele llamar el mototaxi o el bicitaxi, o unos híbridos allí que siguen siendo importantes para garantizar la accesibilidad, pero quiero resaltar, digamos, ese esfuerzo que ha hecho Bogotá en los últimos 12, 15 años. Y bueno, un poco aquí ya datos y gráficas, la famosa torta o pastel de distribución modal de Bogotá y sus 18 municipios. De la encuesta de 2019, Bogotá, creo que también y digo que me hago parte, logrado un ejercicio donde cada 4 años estamos teniendo un registro de una encuesta de movilidad. Esto para los que somos investigadores es alimento puro para poder tener insumos, para poder investigar, y yo creo que ha sido una fuente muy importante. Bogotá recientemente sacó su encuesta de 2023. Algunas investigaciones las estamos actualizando, no tengo resultados consolidados, pero les puedo anticipar que las tendencias no cambian sustancialmente. Algunas, quizás, por ejemplo, en el caso de la motocicleta, que aquí representa el 4,82, hoy quizás es más alto, estamos en un 6 o 7% de participación modal. Eso tiene unas explicaciones, creo yo, con las reflexiones que en unos minutos les estaré mostrando, pero quería resaltar que incluso bajo esos cambios y los esfuerzos en transporte público, el modo a pie, el caminar, sigue siendo la manera más importante en el cual
los ciudadanos buscamos acceder y movernos en nuestras ciudades, ¿no? También Bogotá creo que ha sido importante y relevante en el tema de la bicicleta. No quería dejarlo pasar porque un 6,20 y creo que se nos mantiene esa torta modal, esa participación o esa cuota modal es muy importante entre Bogotá y la región metropolitana. Datos más, datos menos, estamos cerca de 1 millón de viajes de bicicleta. Eso es muy, muy importante y nos ha puesto una cantidad de retos en la calidad, en la seguridad, en la integración, en el desarrollo de infraestructuras, por supuesto, pero que hace que a pesar de las limitaciones, pues tanto la política pública en muchos casos como la misma capacidad de la sociedad, pues encuentra las formas de resolver los problemas de accesibilidad y movilidad de nuestra ciudad. Y el transporte público, estamos hablando de un 30% del colectivo, lo cual sigue siendo una cuota importante. Creo que como ha sucedido en muchísimas ciudades del mundo, luego de la pandemia, las cifras cambian, pero no solamente en transporte público, sino en los mismos desplazamientos. Sé que las ciudades estamos haciendo un esfuerzo muy grande por preservar y ojalá pudiéramos aumentar esa cuota de transporte público. Creo que sabemos de antemano y de sobra los beneficios energéticos, ambientales, sociales, económicos que genera el transporte público. El transporte público y ojalá basado en combustibles limpios, en energías alternativas, pues se vuelven uno de los elementos sustanciales para las apuestas de descarbonizar las ciudades, descarbonizar los países. Y si hay algo que le aporte de manera relevante e importante, es las fuentes móviles o los transportes y el transporte público. Entre más capacidad tenga, entre más eficiente sea, entre más barato, pero además menos emita, menos externalidades ambientales en general, económicas que pueda generar, sin duda le contribuye de una o de muchas maneras a la sostenibilidad de la ciudad. Este es la torta específicamente de Bogotá. Si ustedes se dan cuenta, la parte a pie aumenta, es explicable. Mucha de la región metropolitana, aunque ya tiene ciudades consolidadas, hoy tenemos, me atrevo a decir, cerca de unas 8 ciudades. Ayer con Paulo hoy hablábamos de esto precisamente, de cerca de más de 200.000 habitantes cada ciudad, donde hay unas apuestas de transporte público, pero muchas de esas ciudades todavía tienen características, algunas, de suburbios o de estas características de menor densidad, ¿no? Mientras que el núcleo bogotano es claramente mucho más denso y por supuesto que las expresiones del caminar, etcétera, etcétera, se vuelven más importantes, así como las de la bicicleta y la motocicleta. No sé en otros países, no conozco datos, pero por ejemplo, en la región metropolitana de Bogotá, el uso de la bicicleta es muy antiguo. O sea, hay una tradición de usar la bicicleta para hacer compras, para hacer como decimos aquí en Colombia, las vueltas, lo llamamos, hacer lo bancario, el médico, pero también la motocicleta tiene una relevancia y esto pues yo creo que es un fenómeno, no quiero detenerme en esto, pero que creo que hay que entenderlo mucho más a fondo. En la parte rural, en países como Colombia, la motocicleta se ha vuelto el principal vehículo de movilidad realmente, ¿no? Incluso reemplazando zonas muy, muy, muy rurales, muy campesinas, donde animales, caballos, mulas todavía seguían siendo medios, hoy las motocicletas se han vuelto un factor muy importante. Y en la parte urbana también, pero precisamente creo que las personas necesitamos encontrar cómo solucionar nuestra movilidad. Por eso la importancia de hacer una medición en transporte público. Transporte público en Bogotá, no me voy a tener porque aquí pues son como términos muy locales, pero este gran sistema que les mencionaba que le hemos apostado por Bogotá,
pues ha buscado integrar operacionalmente, tarifariamente, y ha buscado integrarlo en una sola gestión el transporte masivo, que en nuestro caso es BRT, Transmilenio, digamos, la tradición de los buses interzonales o zonales, y a esto es lo que llamamos el SITP, Sistema Integrado de Transporte Público. Hoy por hoy Bogotá está en proceso de construcción de su primera línea del metro, que ha sido una discusión interna muy fuerte, muy política, que no quiero detenerme en ella, que esperamos que haga un aporte, digamos, a fortalecer esta intermodalidad, pero quería resaltar el cable, quizás yo creo que la ciudad más importante en Colombia y yo creo que las más importantes en desarrollo de transporte cable, no la única ni mucho menos, por supuesto, es Medellín, que tiene hoy por hoy 6 sistemas de cable que alimentan el sistema metro. Bogotá tiene desarrollado uno, pero que es muy importante, que lo ven allí en una de las fotos y que si bien son sistemas de media baja capacidad, son sistemas que precisamente logran resolver de manera limpia, formal y muchas veces, y muy eficiente, diría yo, la accesibilidad perfectamente. Para que se hagan una idea, este cable bogotano, en el lugar, entre los dos extremos de origen-destino, tradicionalmente el viaje demoraba 45 minutos en transporte público. Hoy no es más de 15 minutos, quizás menos, el transporte en esto. Una ganancia de cerca de 30 minutos, de media hora, para una persona que tenga limitaciones laborales o que esté metido en estas economías populares de mercados informales, laborales, como quiera que lo llamemos, pues es 30 minutos por trayecto de ahorro de tiempo, es algo sustancial y ya lo vamos a ver con algunas cifras. Bien, esto un poco también para decirle que tenemos estos, yo no sé cuál sea la expresión más iberoamericana para llamar, nosotros a veces lo llamamos hechizos, ¿no? Estos bicimototaxis, ¿no? Que no cuentan con la formalidad ni la regulación, pero que sí de una u otra manera terminan factores determinantes como sistemas de alimentación o como de garantizar accesibilidades eh, a- intrazonales y que son a veces importantes. También tenemos, como les decía, una movilidad en bicicleta y peatonal muy importante. Muy bien. Yo quería aquí, no me voy a tratar de detener mucho, porque aquí me meto en mis áreas un poco microeconómicas, pero el concepto de accesibilidad como potencial, y quizás lo que yo quería resaltar, esto lo trabajo mucho con mis estudiantes, es que la accesibilidad es la manera de entenderlo es territorial. Si la movilidad, ambas tratan sobre las personas, movilidad y accesibilidad, pero la accesibilidad en realidad lo que intenta, al menos desde esta aproximación y lo que se suele llamar el modelo gravitacional, es de medir el potencial de acceso que tiene una zona determinada, un territorio determinado. Y se basa pues en la muy reconocida o la ley de gravitación universal, donde dice que básicamente la fuerza de atracción es directamente proporcional a las masas, a la población, ¿no? E inversamente proporcional a la distancia, ¿no? Y ese modelo, traigo yo esta formulación que hace este famoso economista italiano Roberto Camagni en su famoso libro Economía Urbana, para tratar de explicar por qué se ha vuelto un modelo tan importante para medir este potencial, esta accesibilidad, este potencial de acceso a bienes y servicios que mide una sociedad. Primero porque puede capturar datos a partir de estas encuestas de movilidad, a partir de estadísticas, y permite hacer mediciones comparativas y permite incluso hacer zonificaciones. Esto ha sido un enfoque importante, dominante en algunos campos de la academia y la literatura especializada sobre medición de accesibilidad. Aquí no me voy a detener mucho, porque pues esto es un poco la base, como se entiende una ciudad, como un sistema entre comillas cerrado, donde se construye, y en esto es muy importante las encuestas de movilidad,
son capaces de construir matrices, orígenes y destinos que me permiten medir un gran potencial, pero que me permiten a su vez, por distintos orígenes y destinos, medir ese potencial. Y que con los datos que suelen tener nuestras encuestas o que podemos hoy medir, incluso con esta Big Data o estas grandes datos que tenemos cada vez hay más disponibles, que producimos todos los días con nuestros celulares y móviles, etcétera, pues que permite un poco desarrollar todos estos modelos y estos sistemas. Y esto ha dado origen a un trabajo que un norteamericano, Walter Hansen, por allá en 1959, formuló como una medida de accesibilidad, donde básicamente esta interacción que yo muestro acá la mide en algo que físicamente es muy comprensible y es la impedancia. Entre más impedancia haya de donde yo estoy como origen y necesito acceder a los bienes y servicios de mi destino, más difícil es mi acceso a esos bienes y servicios y por lo tanto este concepto de impedancia, de fricción, que no solamente es física, muchas veces es económica, muchas veces es social, eh, pues digamos que limita y hace que esa accesibilidad efectivamente no sea ni mucho menos homogénea en una ciudad. No me voy a detener, esto era una presentación que de hecho parte de la investigación, de los resultados que les voy a mostrar ahora son de una tesis que dirigí. Me hubiera gustado que la tesista estuviera acá. Ella está viajando en este momento a Chicago porque vamos a presentar la otra semana en el International Transportation Economics Association, que hacen un evento anual. En Chicago se va a hacer este evento. Vamos a mostrar algunos resultados que estoy mostrando acá. Pero sin entrarme mucho en matemáticas y todo esto, lo que quiero mostrar es que aquí hay un campo muy rico de estudio que goza ya de una tradición. Y es esa impedancia, cómo la logro interpretar en términos de distancia o de tiempo y en términos como de peso. Y hay distintas aproximaciones, insisto, no me voy a detener mucho, quizás la azul, la exponencial, es la que es la más tradicional, la que precisamente desarrolló este investigador Walter Hansen y que permite, digamos que ha permitido el desarrollo prolífero de muchos trabajos en el mundo. Realmente ha sido importantísimo este aporte, pero estos típicos parámetros econométricos que solemos trabajar los que también nos dedicamos a estos temas de economía y econometría, pero quería resaltar ese beta no, no tanto en los números, sino para que ustedes vean el signo. El signo es negativo. Si recuerdan la expresión de impedancia E a la menos, significa que precisamente debería reflejar que a mayor distancia y mayor tiempo, pues la impedancia y la capacidad de acceso a los bienes y servicios se baja. Esto es intuitivo, para eso no hay que ser matemático, hay que simplemente andar en una ciudad y saber, o andar el territorio y saber que esto es verdad. Pero cuando uno trabaja, esta es la tesis que les mencionaba de mi estudiante, eh, tratamos de realizar este trabajo en Bogotá y encontramos estos parámetros, pero yo quería resaltar muy brevemente que encontramos que unas zonas no nos estaban dando con este parámetro negativo, nos estaban dando parámetros positivos, lo cual es contraintuitivo a este concepto de impedancia. Es decir, nos preguntábamos, pero ¿por qué algunas zonas, este es el mapa de Bogotá, el norte hacia arriba, da positivo? ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de los mayores tiempos o las mayores fricciones de desplazamientos, eh, hay más movilidad entre los orígenes y los destinos. Y entonces dijimos y tratamos de hacer, estos son los coeficientes negativos y positivos, no me quiero detener en esto tanto, pero lo que sí nos planteó fue un cuestionamiento sobre esta idea de la impedancia y es si efectivamente las personas donde encuentran más fricción para moverse tienden entonces a no moverse. Los coeficientes positivos nos dicen no, pues así hayan altas fricciones, hay sitios donde las personas se tienden más a mover. Y el resultado es un poco lo que ya les estaré mostrando.
Esto es un mapas. Ahora voy a pasar brevemente mapas porque ya se me está agotando un poco el tiempo, pero quiero mostrarles un poco la característica de eso que yo intenté mostrarlo en fotos. En el mapa de la izquierda, en Colombia tenemos un instrumento que es un poco extraño en muchos países, genera muchas polémicas acá, y es que los sectores urbanos los hemos categorizado por estratos socioeconómicos. Su filosofía era muy interesante porque era para lograr subvenciones en las tarifas de los servicios públicos. Y hasta ahí ha sido muy bien, pero siento que ha hecho un exceso del uso de la figura y a veces resulta, a veces un poco como una naturaleza segregadora. Esto, claro, es una opinión personal, pero independientemente de eso, sí muestra una radiografía de una realidad de nuestras ciudades y una realidad estructural de Bogotá, y es una segregación socioeconómica muy importante. Lo rojo y lo naranja y lo más amarillo son los estratos de menores ingresos y menores condiciones socioeconómicas, desde el punto de vista de bienestar me refiero, y los verdes y los azules, los de mayor capacidad y mejores bienestar socioeconómico, que es un poco eso que yo trataba de mostrar en las fotografías. Y este es el de ingresos por hogares, que, que, que también evidencia, digamos, esa segregación socioeconómica de la ciudad. Y fíjense ustedes que el mapa de la derecha es un mapa que muestra los principales orígenes y destinos en la movilidad cotidiana, en la que hacemos todos los días los bogotanos para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir al médico, para ir de compras, etcétera, etcétera. Todo lo que nos son los principales, no, yo aquí lo que quisimos resaltar en esta investigación fueron nuestros principales resultados, y pues nos muestra es que además, como suele suceder en muchas ciudades, son ciudades pendulares, ¿no? Que los orígenes están en un sector, los destinos a determinada hora en otro, y luego en el regreso al final del día se devuelve el péndulo, y eso sin duda se vuelve muy retador para quienes intentamos planificar y gestionar la movilidad y el transporte. Porque en función de la hora, el sentido en los sistemas de transporte o en la gestión, pues se vuelve desequilibrada, pero que al final genera unas estructuras dominantes en los territorios. Miren esto de los tiempos de viaje. El naranja significa por trayecto, solo en la ciudad. Aquí no estoy incluyendo la parte metropolitana, viajes de 120 minutos o más. Es decir, puede haber un partido de fútbol con tiempo remedial, o sea, con penaltis y todo, y una persona no ha terminado de desplazarse para ir a su destino en la ciudad. Eso es dramático desde el punto de vista de bienestar, desde el punto de vista de accesibilidad. Porque si esto lo hacemos en esta idea pendular, pues perfectamente puede ser que una persona para ir a su destino y volver está gastándose hasta 240 minutos o más, ¿no? Que eso es muchísimo tiempo en su calidad de vida y en las posibilidades de su desarrollo personal, su desarrollo familiar y todos los que creo que tenemos derechos como ciudadanos. Hay un número importante, 90 minutos. Aquí si no hay alargue en el partido de fútbol, pues es el partido de fútbol sin el descanso, pero sigue siendo una cifra muy dramática. Y en el mapa lo que muestra es cómo es que se nos presentan estos tiempos en la ciudad. Este mapa lo hemos tomado precisamente de la encuesta de movilidad del 2019, porque allí hay tres grandes mediciones, y es el tiempo promedio del viaje desde el momento, esto es en transporte público, que quizás, aunque ya lo había precisado al comienzo, no ahora, es en transporte público, que quiere decir que una persona en el momento en que accede al vehículo, un autobús, etcétera, y se baja en su destino, o por lo menos se baja el vehículo, es el tiempo de viaje. El tiempo de promedio es cuánto desde su lugar de origen le toma tiempo a acceder, a esperar ese transporte público, ¿no? Tres Y minutos, César. muchas gracias, Rafa.
Esto lo que nos muestra es que hay unos problemas estructurales y tienden a explicar por qué con la medida de Hansen el tema no nos dio tan relevante como hubiésemos esperado. Esto es un poco de economía de transporte, lo que se suele llamar precio o costo generalizado. Y lo que nosotros desarrollamos fue un modelo, tratamos de hacer una propuesta metodológica en esta investigación, que la estamos ampliando a otras, eh, con resultados parciales que no quiero mostrar hoy porque todavía necesitamos afinar, pero tratamos de incluir otros aspectos porque quizás la contraintuición que nos da el modelo de Hansen es que no necesariamente las personas se mueven más donde tienen menos fricciones, sino donde les toca. Se mueven a donde tienen que moverse y punto. Y si eso implica grandes tiempos de desplazamiento o grandes costos o costes sociales, económicos, los tienen que incurrir. Entonces desarrollamos un modelo multivariado con técnicas estadísticas, de análisis de componentes principales. No me quiero detallar en esto, tratando de incluir nuevas, llamémoslo en estos modelos variables, nuevos hechos, nuevas realidades, y encontramos bueno, esto yo creo que ya lo había mostrado un poco, lo voy a pasar más rápido, que en función de estos tiempos de viaje, de trabajo, de espera, esto es para trabajo, esto es para estudio y esto es para servicios de salud o de servicios de sanidad, pues lo que nos muestra es que sin duda pues es una ciudad que no logra aún garantizar esa accesibilidad relativamente menos desigual para todas las ciudades. Y desarrollamos un índice sintético bueno, también incluimos las etapas de viaje. En las encuestas se les pregunta a las personas, esto es muy de preferencias y de opinión, pero que juegan muy importante cuando uno la procesa estadísticamente sobre su experiencia negativa al viajar, sobre la probabilidad que tienen de pagar de más de una tarifa, si no encuentran modos integrados. Ya les decía que la ciudad ha hecho un esfuerzo por integrar, pero no logra integrar sobre todo con los otros medios informales o cuando se acude a la movilidad activa y a otros modos. Al final de cuentas, desarrollamos un índice que fue un esfuerzo estadístico, metodológico muy importante, que estamos desarrollando con otras investigaciones y que nos da una medida, en nuestra opinión, más aterrizada de la realidad de la accesibilidad de la ciudad, de la que encontramos con el método tradicional de Hansen, y que nos muestra cómo efectivamente la ciudad tiene unos problemas estructurales derivados de la segregación, creemos nosotros. Yo creo que la ciudad ha hecho un esfuerzo muy importante por mejorar la cobertura, pero hay otros factores que inciden asociados con las tarifas, y ya lo mostraba un poco al comienzo, pero asociado también con la calidad, que hace que efectivamente la accesibilidad y ese gran sur, que es la parte inferior que ustedes ven en los mapas, pues se nota claramente reflejado. Esto es simplemente porque en ese trabajo lo que quisimos fue indagar el índice, por ejemplo, en este caso, de ir a estudiar en los distintos niveles de educación, la básica, la técnica, la universitaria, y claramente no todas las modalidades de estudio tienen las mismas calidades y condiciones de accesibilidad. Eso hace que el estudio de la accesibilidad tome un nivel muy específico de análisis y de detalle, y que no es simplemente unos mapas agregados. En el caso de salud, sobre la tipología o digamos sobre condiciones etarias de la población, quisimos resaltar los menores de 15 años, las personas adultas mayores, como se suelen llamar, los viejos, ¿no? Y vemos que efectivamente los problemas de accesibilidad, en este caso a los servicios de salud, a veces también toca muchísimo a sectores de vulnerabilidad social y socioeconómica de la población. Esto en términos de discapacidades en comunicación visual, auditiva, etcétera, o de movimiento, y cómo, digamos, si bien la ciudad ha ganado en cobertura de transporte público, tiene una tarea muy importante en esta segregación. Y esto lo que nos muestra es el índice de accesibilidad al trabajo, esa desigualdad en la accesibilidad de la ciudad,
versus los ingresos de la población, que ya había mostrado este mapa, y sobre el nivel de educación de las personas, ¿no? Y que pues encontramos que no necesariamente las personas con mayor educación, o más bien las personas con los niveles intermedios o bajos de educación, son las que casualmente tienen más problemas o que están en zonas donde la accesibilidad claramente es más baja. Unas reflexiones que creo que las he venido dando a lo largo de la presentación para no extenderme, y es que la accesibilidad urbana es una condición fundamental para entender la sostenibilidad y la inclusión de un territorio como las ciudades, metrópolis y regiones, y que la estimación se vuelve un reto, pero que yo creo que se convierte también en la medida en que la logremos entender, y mucho más a través del transporte público, en un factor que nos da una radiografía de las ciudades, pero que también nos permite un panorama de actuación de política pública, de inversiones públicas y de acuerdos público-privados, público-sociales, ¿no? Sociales, sociales, de gran actuación, porque sin duda, quizás la gran reflexión que logramos con esta investigación específica es que las desigualdades en la accesibilidad a los bienes y servicios de una ciudad son un reflejo de la segregación socioeconómica, pero a su vez son un factor que alimentan la vulnerabilidad socioeconómica de las personas que presentan mayores grados a través de sus territorios y de sus condiciones. Por lo tanto, pues para nosotros, para mí en lo particular, es realmente un campo de investigación que esperamos llevarlo a otras ciudades. Por ahora estamos haciendo trabajos en la región metropolitana en Bogotá, con datos más actualizados. Estamos contrastándolos con otros fenómenos, con un trabajo que estamos haciendo también con la Universidad Autónoma de Barcelona, contrastándolo con los accesos a los verdes y al espacio público como un factor determinante de la accesibilidad, y también, por supuesto, con otras variables como es la evolución de los precios de la tierra, porque sin duda la capacidad que tengamos como ciudades de desarrollar instrumentos de valorización y de financiamiento urbano a través de el aprovechamiento de quienes tengan las mayores ventajas en la ciudad, puedan ser realmente una plataforma para financiar, en especial, y lo digo yo en particular, el transporte público de la ciudad. Yo con esto pues les doy muchísimas gracias desde la Ok, universidad, de la ciudad, y simplemente cuando colguemos, la estudiante Carolina Fernández desarrolló una aplicación, la llamó Vulnerap, está en su desarrollo. Ahí también les dejo el correo electrónico de ella porque ella pues participó de manera muy importante en esta investigación. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Rafa, y muchas gracias, César. Sí, hay algunos comentarios generales, ¿verdad? Pero tal vez aquí hay algunas preguntas. Tú muestras el tema de los costos de los viajes, de un viaje en relación a un al valor digamos, de ingresos mensuales, que obviamente se puede presentar de otra forma, se puede, pero me parece interesante. La pregunta es, ¿no crees que de alguna manera estos costos podrían estar también matizados o afectados por la presencia o no de políticas de subsidios al transporte público, por ejemplo? Y si ustedes han pensado en controlar esa variable de alguna manera o por dónde creen que va la línea de investigación ahí. Esa es una. La otra que me parece también muy interesante es esta investigación que ustedes han realizado, en la cual ustedes hacen una georreferenciación, digamos, de la accesibilidad al transporte urbano en diferentes sectores o zonas o áreas de la ciudad. Eh, Podrían en algún momento también sobreponerse con la capa una capa de movilidad, por ejemplo, de vías de acceso, y de alguna manera encontrar una correlación entonces entre los polígonos y las líneas que están disectando de alguna manera este territorio. Perfecto, muchas gracias Rafa y a Iraida. Sí, efectivamente, dije, bueno,
Parte, yo creo que la magia de nuestra FIU es la posibilidad de presentar trabajos de distintos enfoques. Eh, yo dije, bueno, voy a lanzarme con un trabajo claramente técnico, con datos, ¿no? Que es parte de los retos que tenemos quienes trabajamos en la academia, pero también esta capacidad de poderlos divulgar a la mayoría de las personas con con las diferencias. Además, cuando uno se presenta en escenarios puramente académicos, eso, las discusiones sobre el R cuadrado y todas estas cosas se vuelven las relevantes, pero que por supuesto tienen detrás la posibilidad de mostrar unos datos y una radiografía, una realidad creíble. Entonces, efectivamente, me lancé un poco como a presentar información técnica, pero que efectivamente pues, lo que refleja es un problema, lo mencionaba en varias ocasiones, pues muy de la tendencia de muchas de nuestras ciudades. Son ciudades segregadas, ¿no? Diferenciadas, ¿no? Que marca mucho de la historia de nuestras ciudades, sobre todo nuestras principales ciudades que en buena parte del siglo XX y algunas con fenómenos más recientes están teniendo crecimientos muy importantes y que sabemos que de entrada muchos de esos crecimientos obedecen no solamente a tasas de natalidad y tasas de fecundidad, sino muchas veces a migraciones internas y casi siempre de la población de menores ingresos, de menor renta. A veces son internacionales, en el caso de las ciudades colombianas, como ha sucedido en muchos países latinoamericanos, iberoamericanos, hemos tenido una muy importante migración de población de Venezuela, un tema muy Ujú. complejo por demás, eh, y que nos ha cambiado, nos ha obligado a pensar un poco estas formas de entender, ¿no? Infortunadamente, digamos, no diría infortunadamente, sino suelen ser población con menores ingresos, la que suele migrar, no solamente la local, la regional, la nacional, sino muchas veces la internacional. Estos fenómenos se han vivido en muchos países, toda la discusión en Estados Unidos y esta puente centroamericano y México hacia Estados Unidos, en España, bueno, en Europa en general y cambia y nos pone unos retos de entender la ciudad. Y efectivamente, el tema de la subvención o de los subsidios al transporte público es un tema muy relevante. Yo en lo personal tengo el convencimiento que la asequibilidad económica, esa garantía de tener unas tarifas, unos precios o un pago por el desplazamiento, por la movilidad y mucho más en transporte público, juega un factor relevante. Eh, Nosotros sí hicimos, en Bogotá tenemos unas subvenciones, unos subsidios a un sector de la sociedad sobre la tarifa plena que pagan los usuarios. Mm, Tenemos un sistema que es nacional, pero que cada ciudad lo adopta. El SISBEN se llama, es una sigla o un acrónimo de un sistema de identificación de beneficiarios de políticas sociales. Allí hay unas subvenciones, unos subsidios a un segmento de la población que sin duda, no tengo el mapa, lo tenía por allí, pero por tiempo decidí no presentarlo, no sé si lo dejé porque creo que lo había previsto un poco esto, me disculpan si lo tengo por acá, creo, vamos a ver si lo logro encontrar. Este sí, míralo, voy a ponerlo acá. El, es precisamente dónde identificamos beneficiarios de esos subsidios versus precisamente estas mediciones de accesibilidad. Y uno, pues la conclusión que se lleva es que pues el mecanismo al menos muestra una importante coincidencia y eficiencia en términos de a quienes les está llegando este subsidio al transporte público desde esta modalidad del SISB. Por supuesto que esto del subsidio es una discusión muy fuerte,
porque es que ya de por sí la tarifa que pagamos los ciudadanos en Bogotá del transporte público tiene una subvención. Lo que pasa es que por temas legales hay un poco de temor, porque había una antigua ley que en teoría, o bueno, es que en teoría no, que explícitamente prohibía la subvención a los sistemas de transporte público. En fin, una discusión que en la CINUS y en la universidad nos hemos dado también, y que le da un poco de temor a los funcionarios públicos, pero ya de por sí, digamos, para que tengan un poco de referencia, la tarifa que pagan los sin subvención, sin esta, los usuarios, versus la que se le remuneran, porque la gran mayoría del transporte público en Bogotá, nosotros tenemos un modelo básicamente basado en sistemas concesionarios, operadores concesionarios que reciben una remuneración. Esa en el argot de aquí la llamamos la tarifa técnica, y la que pagamos los ciudadanos la llamamos tarifa al usuario. Y el diferencial es bien importante. Podemos estar hablando de hasta un 40% adicional, que es de alguna manera, en mi opinión, una subvención generalizada que hace la ciudad, que es distinta a esta. Eso yo creo que, yo, de hecho, estoy desarrollando una investigación en ese tema para poder ahondar un poco más en esto, pero sin duda lo que uno se encuentra es que, como mecanismo, como instrumento de política pública, los subsidios pueden ser una muy buena estrategia. A veces se pueden quedar cortos, y como siempre, lo que pasa en los subsidios y en las subvenciones es, eh, cómo llegarle a quien realmente lo necesita más y en qué proporción o cantidad le llega más. Yo, Varias felicitaciones hacia varias ti, felices. César. Muy Sí, buena tu exposición. Algunas personas están expresando que les puede servir para su trabajo de tesis, les da muchas ideas. Creo que tú dejaste tu correo electrónico al final de la presentación, así que sí, sí. habrá oportunidad de que lo contacten las personas que nos ven. En caso de que ellos quieran profundizar un poco en el tema metodológico o alguna otra referencia. Perdón, Rafa. Sí, no, no, por ahí iban los comentarios de profundidad de temas metodológicos que sé que luego estos espacios son un poco limitados para poder, ¿cómo se llama? Contribuir a la discusión. Este, Sin embargo, yo quería comentarte, César, eh, a- además de lo que decía Iraida sobre las líneas de movilidad, las características también de volúmenes de transporte privado y masivo, porque pues pareciera ser que a veces la transportación de la movilidad pues depende también de los tiempos, depende del tipo de esto, ¿cómo se llama? De movimientos que se tengan en el tipo de transporte, ¿no? Pues no es lo mismo el transporte público que el privado, en sus diferencias. Y por otro lado, como no me veo, no sé si Sí, me sí, están oyendo. te vemos muy bien. Perdón. Quería preguntarte esto, César, nací muy técnico, nada más en muy poquito tiempo. ¿Ustedes pudieron experimentar con, digo, no vi los p-values, ¿no? Que para mí son importantes y que a veces reflejan si las variables que estamos tomando son significantes o no. Los signos son importantes porque ya lo mencionaste. La interpretación de las betas, pues sí, más o menos rápido se veía cuáles estaban siendo positivas y cuáles no. Ujú. Pero a mí me llama la atención si en algún momento, como estabas trabajando con log en las variables, esto, pues pudieron haber hecho una interpretación también Probit o Logit, porque, Sí, mira, recientemente nosotros hicimos un trabajo aquí en la Ciudad de México para ver más o menos estas características y terminamos manejándola con probabilidades. ujú, ¿Qué probabilidad existe
sabemos que hay demanda, sabemos cuál es el origen y destino, y sabemos que pueden ser las líneas de deseo en términos del modelo, pero no sabemos la probabilidad de que eso se desplace. Sabemos que la probabilidad pues está en función de otras variables que se pueden medir, Ujú. porque cuando lo medimos en un modelo así, digamos, simplemente en el análisis lineal, vemos las exponenciales, etcétera, no sabemos exactamente si eso responde a una probabilidad, ¿no? O sea, ¿qué tanto en realidad la población puede en su momento tomar la decisión de sí tomar esa decisión de desplazarse 2 horas y media o no de desplazarse? Entonces, no, te lo pregunto nada más Sí, si sí, es muy sí, bien. si es sí o no, porque yo sé que esto es una discusión técnica Sí, de otra de hora de otra hora, nuevo. ¿no? Pero Muy, me muy llamó la brevemente, atención. ¿no, Rafa? Pero a Muchas ver, gracias. cuenta. Brevemente, sí, efectivamente aquí en esta que fue pues el modelo de regresión que hicimos, efectivamente no mostramos los p-value, que es uno de los varios criterios con los cuales uno valida una regresión de este tipo, ¿no? Ajá. El, sí lo hicimos, pues le gastamos un montón de tiempo porque pues nos daba mucha preocupación esto de que algunos signos dieran positivo, un poco contrario a la intuición. Esto desde el punto de vista como de la significancia estadística de correr estos modelos. En el modelo multivariado, que es el modelo alternativo que hacemos, también lo desarrollamos. Aquí yo puse una diapositiva, pero eh, no lo tengo. Pero te adelanto muy brevemente la pregunta. En otra tesis del máster con una estudiante que ya se nos graduó, de hecho se fue para Italia, está en Milán, Ana María Cordero, y con un profesor, con un colega aquí de la universidad, desarrollamos un modelo, es que no recuerdo si fue Probit o Logit, de decisión discreta de viaje, porque ellos, digamos, hay una investigación sobre miren cómo incorporar la noción de capital social como un factor que pueda incidir en la probabilidad de decisión de hacer un viaje en un Ok, determinado modo de transporte. muy bueno. Entonces, habían desarrollado una investigación, introdujimos estos índices de accesibilidad, es que no, digo, no recuerdo si fue un modelo Probit o Logit, pero introdujimos en uno de estos modelos de probabilidad de decisión discreta y nos dieron unos resultados muy interesantes. Y efectivamente, el resultado que logramos en este trabajo fue para un corredor específico de una avenida principal en Bogotá, es que eh, esta mayor o menor accesibilidad contribuye a sumar al capital social, que a su vez contribuye en la probabilidad de hacer un viaje en transporte público o no. Para Muy decirlo bueno, de mejor manera, la calidad del transporte público, según esta investigación, contribuye a la probabilidad de hacer el viaje en transporte público. muy bueno, muy bueno. Bueno, Pues excelente. Miren, yo voy a tener que dejarlos ahí. Veo que la conversación no, quedó en ya, algo muy de mucho interés de nuestro doctor Valdivia y les prometo que vamos a empezar ya con los paneles para que podamos tener otro formato de mayor debate. Sí, Quisiera solo, de hecho, rescatar toda esta discusión de alto nivel de expertos como los que están conversando el día de hoy. Me refiero a César, a todos sus estudiantes, a lo que está haciendo la Universidad en Bogotá, también a lo que Rafa ha estado comentando que estaba sucediendo en México. Y esto quiero hacer referencia a un comentario que hemos recibido de una persona desde Guatemala que menciona que a veces en las universidades, en los municipios aparentemente hay
equipo de personas profesionales resolviendo los problemas, pero al final del día seguimos viendo que los problemas de la movilidad en las ciudades se agudizan y no se resuelven. Yo quiero tal vez solo para rescatar este comentario en el sentido de que creo que es muy importante, creemos desde la FIU que es muy importante esta vinculación entre universidades y los actores de gobiernos locales que están tomando ciertas decisiones, pero algo que está por encima de lo, o no por encima, sino que definitivamente termina de complementar estos engranajes para que la maquinita funcione, es que tiene que haber voluntad política, ¿verdad? Entonces, aquí la evidencia, la ciencia está proveyendo evidencia de hacia dónde se tiene que enfocar las decisiones. Luego tenemos, obviamente, nuestros técnicos o especialistas que están ejerciendo su profesión, pero obviamente creo que también hay que dejarle su espacito al tema de liderazgo político, que de alguna manera, si no está allí, pues la investigación va a tener que esperar su tiempo hasta que pueda ser valorada. Así que esto es lo que para quienes tenían la expectativa de que íbamos a irnos por esa línea más política, pues no pudimos llegar a ese tema porque realmente lo manejamos más en este tema, aspectos técnicos. Quiero invitar a quienes nos escuchan hoy y a quienes nos puedan escuchar después en diferido, recordarles que tenemos nuestra próxima conferencia magistral en el mes de julio, prevista precisamente para que el expositor, el maestro Carlos Ayala, de Guatemala, dicte una conferencia magistral y ahí le vamos a dar una vuelta de 180 grados a nuestras temáticas porque vamos a tratar el tema del patrimonio urbanístico en Iberoamérica. Para quienes nos han estado clamando y pidiendo por algo que tenga que ver con patrimonio, pues aquí viene la charla sobre el tema de patrimonio urbanístico en Latinoamérica, en Iberoamérica, que promete ser un trabajo muy interesante, compilación de muchos años de investigación del profesor Ayala, y esto va a ser el 24 de julio en el horario acostumbrado de las 10 de la mañana, hora de México, y que serían con el nuevo horario de Europa, de España y del área de la península, pues serán a las 18 horas. Bueno, con esto pues ya no me queda nada más que anunciar, simplemente agradecer y reiterar nuestro agradecimiento a César Ruiz, quien efectivamente es miembro de la Junta Directiva actual de la Federación Iberoamericana de Urbanistas y miembro de nuestra querida asociación ASIMUS para Iberoamérica, prestigiosa además, llena de muchas personas muy reconocidas en el tema de la movilidad en Iberoamérica. Son parte de ASIMUS. Así que para nosotros ha sido un verdadero placer tener esta reunión. Muchas gracias, César, por compartir tus conocimientos el día de hoy. No me queda la menor duda de que esto será de mucha utilidad para otros profesores, para otros urbanistas dedicados al tema de la movilidad, una buena oportunidad para ahondar en sus conocimientos, actualizarse y además conocer otros estudios que, ¿por qué no pueda haber algún interés en hacer algún estudio comparativo utilizando metodologías similares y sobre todo aumentar nuestra comprensión de estas temáticas en la región? Así que para mí ha sido un gran gusto estar en esta reunión y muchas gracias a todos los que nos escuchan y hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo.